Dicen que llegar a los 60 es como cumplir los 18, pero con la espalda de 80. Yo digo que la única diferencia es que ahora uno agradece que las velas del pastel no alcancen a incendiar la cortina, porque ni corriendo se apaga el fuego. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y dinos en los comentarios de qué ciudad eres. Ahora sí, quiero contarles cómo, en el día que debía ser el más especial, mi vida cambió para siempre. Aquel 14 de abril amanecí con el corazón hecho un puño. 60 años pensé, 60 inviernos sobre mis hombros, 60 primaveras que nadie me había regalado, porque la mayoría me las había arrancado el destino a golpes. Me puse mi vestido color vino, ese que guardaba para las ocasiones en que quería sentirme menos invisible. La casa estaba limpia, la mesa puesta con el mantel de encaje que fue de mi madre, y una torta de chocolate, hecha con mis manos temblorosas, me esperaba en el centro como testigo de mi soledad. Esperaba un abrazo. No pedía más. Un abrazo de mi hijo Daniel, el único ser humano por el que sacrifiqué la juventud, la salud y la alegría. Durante semanas me repetí que este cumpleaños sería distinto, que él llegaría con flores, que me miraría a los ojos y me diría, «Mamá, gracias por todo». Cuando por fin sonó el timbre, corrí como una muchacha enamorada. Daniel estaba allí, con su gabardina gris y esa expresión cansada que se había vuelto su segundo rostro. En las manos llevaba una caja envuelta en papel dorado. Mis lágrimas se adelantaron, creyendo que al fin la vida me regalaba un instante de ternura. Pero cuando rasgué el papel y abrí la caja, mi alma se rompió en 1000 fragmentos. Estaba vacía. Solo un papel doblado en 4 reposaba en el fondo. Lo desplegué con manos temblorosas y leí, en su letra apurada, «Eres una carga en mi vida». El aire se volvió cuchillas dentro de mis pulmones. Lo miré, esperando que dijera que era una broma cruel, un mal chiste, pero no. Daniel evitó mis ojos, se dio la vuelta y salió por la puerta sin siquiera probar la torta. Me quedé de pie, con la nota en la mano y la casa sumida en un silencio brutal. Mis rodillas cedieron y caí junto a la mesa. El pastel me miraba, intacto, como si se burlara de mí. Ni siquiera vales un mordisco. El dolor no llegó de golpe. Fue como una marea oscura que subía lentamente desde mi estómago hasta mi garganta, anegando todo mi ser. Me pregunté qué clase de monstruo había criado. Y peor aún, qué clase de madre había sido yo para merecer aquel desprecio. Las horas pasaron con la luz apagándose en la ventana. Y allí, en la penumbra, con la nota apretada contra mi pecho, entendí algo. Ese día no solo cumplía 60 años, también nacía una mujer nueva. Una que ya no lloraría en silencio. Una que tarde o temprano encontraría la manera de devolver el dolor que se me había entregado como regalo. Ese fue el comienzo. Ese fue el día en que, sin saberlo, empecé a escribir el último capítulo de la historia de mi hijo. Hay noches en las que los recuerdos pesan más que las mantas y el cuerpo se convierte en un baúl incapaz de cerrarse. Esa madrugada, después de leer y releer la nota cruel de mi hijo, me quedé mirando el techo mientras la memoria me arrastraba hacia atrás, hacia los días en que Daniel era apenas un soplo tibio dentro de mí. Recordé cómo me acariciaba el vientre mientras caminaba por las calles polvorientas del barrio, sin más compañía que el murmullo de las vecinas que me señalaban por ser madre soltera. Yo no tenía marido, ni promesas de futuro, ni siquiera un apellido digno que ofrecerle al hijo que venía en camino, pero sí tenía algo que ninguna de ellas, una certeza férrea de que ese niño sería mi alegría, mi razón de vivir, la justificación de mi soledad. El embarazo no fue fácil. Las náuseas no eran simples malestares, sino tormentas que me dejaban arrodillada en el baño, con los ojos enrojecidos y las costillas punzando. Sin embargo, cada movimiento de aquella criatura me llenaba de energía. Recuerdo la primera patadita, un golpecito leve que me arrancó una carcajada en medio de la noche, cuando nadie me escuchaba. Yo le hablaba, le cantaba canciones inventadas, le prometía que jamás conocería la soledad que me había acompañado desde niña. Le juré que nunca le faltaría un abrazo, que jamás sabría lo que era el rechazo. ¡Qué ironía! 60 años después, él fue quien me negó precisamente eso. Los dolores del parto casi me arrebatan la vida. 3 días en un hospital público, en una cama de hierro oxidado,
con enfermeras que entraban y salían como fantasmas. Nadie esperó en la sala por mí. Nadie preguntó si había sobrevivido. Pero cuando por fin escuché su llanto, todo el sufrimiento se volvió insignificante. Lo sostuve contra mi pecho, y al mirarlo, juré que mi mundo giraría en torno a esos ojos diminutos. Nunca sospeché que aquel llanto, tan puro al nacer, un día se convertiría en gritos de desprecio. Lo crié con las uñas. Me levantaba de madrugada para amamantarlo, mientras afuera la lluvia golpeaba el techo de zinc. Trabajaba como costurera, sentada horas enteras con los dedos en carne viva, para poder comprarle leche, ropa y un juguete cada tanto. Muchas veces me quedaba sin comer para que él tuviera un plato lleno. Pero todo eso valía la pena cuando lo veía correr descalzo en el patio, con las rodillas raspadas y la risa reventándome el alma. Como un niño que una vez me llamaba mi sol, mi estrellita, podía convertirse en un hombre que me llamaba ¿Carga? Me acuerdo de su primer día de escuela. Yo le había cosido un uniforme con tela barata, pero lo planché con tanto esmero que parecía nuevo. Le puse los zapatos que había conseguido de segunda mano, y cuando lo vi caminar con su mochila más grande que él mismo, me mordí los labios para no llorar. A la salida, mientras todos los niños corrían hacia sus padres, él me abrazó con tanta fuerza que pensé que el tiempo se detendría. «Mamá, no me sueltes nunca», me dijo, y yo, ingenua, creí que esas palabras durarían para siempre. La adolescencia lo transformó. El chico alegre empezó a cerrarse en sí mismo, a guardar silencios afilados, a levantar muros que yo no podía derribar. Se avergonzaba de mí, de mis ropas humildes, de mi manera de hablar. «No vengas a buscarme a la escuela, mándame un taxi si quieres», me soltó un día, como si yo tuviera el dinero para esos lujos. Yo obedecí en silencio, tragándome las lágrimas. Me repetía que era normal, que los adolescentes se rebelan, que ya volvería a ser mi niño. Pero nunca volvió. Cuando empezó la universidad, yo me partía la espalda trabajando dobles turnos para pagarle la matrícula. Nunca me dijo gracias, nunca me preguntó cómo llegaba a fin de mes. Me acostumbré a verlo alejarse cada vez más, a recibir llamadas rápidas donde me informaba, sin emoción, de sus logros académicos. Yo lo escuchaba con orgullo fingido, porque en el fondo me dolía que cada victoria lo alejaba un paso más de mí. Yo le di alas, pero él jamás volvió a mirar el nido. Y ahora, tantos años después, recibo en mi cumpleaños, número 60, una caja vacía y una sentencia escrita en papel. «Eres una carga en mi vida». ¿Carga? ¿Acaso fue una carga cuando me desvelé cuidando su fiebre, mojando pañuelos con agua fría mientras rezaba a un Dios que nunca respondió? ¿Fui una carga cuando pasé hambre para que él pudiera llevar comida a la escuela? ¿Lo fui cuando le conseguí libros usados para que pudiera seguir estudiando? No, la carga la llevé yo. Cargué con su infancia, con sus berrinches, con sus desdichas, con sus caprichos, con su indiferencia, y aún así lo amé. Esa palabra, carga, empezó a retumbar en mi cabeza como un tambor de guerra. Cada repetición cavaba un hoyo más hondo en mi pecho. Me miré al espejo esa noche y vi a una mujer marchita, con arrugas que parecían cicatrices de batallas invisibles. El cabello blanco caía en mechones desordenados sobre mi rostro. Y pensé, tal vez tiene razón, tal vez soy un peso muerto en su vida. Pero, si es así, ¿no tendría yo derecho a soltar esa carga también? Lo que Daniel no sabe, lo que nunca se ha detenido a mirar, es que detrás de cada una de mis arrugas hay una historia de resistencia, que mis manos torcidas de tanto coser guardan la memoria de los sacrificios que hice por él, que mi espalda encorvada no es señal de debilidad, sino del peso de todo lo que cargué sola. Y mientras las lágrimas me resbalaban por el rostro, me di cuenta de que aquella ofensa no había sido solo una herida, había sido el detonante, porque algo dentro de mí, una fuerza que desconocía, empezó a moverse con lentitud, como un animal herido que despierta, una voz que me decía que no era una carga, que aún tenía poder. Poder para decidir qué hacer con lo que quedaba de mis días, poder para transformar el dolor en otra cosa. Ese recuerdo de su infancia, de mi vientre roto, de los años que entregué sin pedir nada a cambio, se convirtió en la gasolina de una llama oscura que comenzaba a crecer en mí. Ya no quería compasión, ya no quería abrazos tardíos. Quería que él, mi hijo, el mismo al que entregué mi vida,
sintiera aunque fuera por un instante lo que era estar en mi lugar, el vacío absoluto, la soledad devastadora, el miedo a ser invisible. Esa noche entendí que lo que Daniel me había dado no era solo una nota cruel, era un arma, y yo estaba a punto de aprender a usarla. Dicen que el silencio de una casa vacía puede ser ensordecedor, pero nadie te prepara para ese ruido invisible que te envuelve cuando las paredes comienzan a devolverte tus propios pensamientos, multiplicados, deformados, como si fueran voces de fantasmas burlándose de ti. Después de aquel cumpleaños maldito, los días siguientes se transformaron en un laberinto de pasillos oscuros dentro de mi mente. Yo caminaba por la casa como un espectro, tropezando con los muebles que habían sido testigos de mi entrega, sintiendo que las ventanas se reían de mí cuando dejaban pasar la luz de la mañana. El mantel del encaje, aún manchado con migajas de un pastel que nadie probó, se convirtió en una especie de insulto, un recordatorio constante de la humillación de recibir una caja vacía como regalo. Cada vez que pasaba junto a la mesa, sentía que aquel mantel me decía: aquí estuvo tu derrota, aquí nació tu nuevo destino. Las noches eran las peores. Me acostaba en mi cama, esperando que el sueño me rescatara, pero la mente no hacía más que repetirme las palabras de mi hijo como un eco interminable. Eres una carga en mi vida. Esa frase se incrustaba en mis oídos, en mi pecho, en cada rincón de mi cuerpo, como si quisiera taladrarme los huesos. Cerraba los ojos y en lugar de silencio, escuchaba la voz de Daniel multiplicada, distorsionada, como si fueran decenas de él repitiendo lo mismo en coro. Carga, carga, carga. Me cubría la cabeza con la almohada, pero la almohada no podía detener lo que estaba dentro de mí. El abandono no es solamente la ausencia física de alguien, es un veneno lento que comienza a recorrer la sangre, que te paraliza las manos, que te seca la garganta y que te roba la fuerza para levantarte. Yo me descubrí a mí misma sentada en la mecedora del salón, mirando al vacío durante horas, con los ojos fijos en un punto que no existía. Allí me preguntaba cómo era posible que un hijo, aquel al que se le dio la vida y todo lo que la vida conlleva, pudiera mirar a su madre y ver solo un peso, un estorbo, un obstáculo en su camino. Y entonces vinieron las preguntas que más duelen, esas que una madre jamás debería hacerse, pero que a mí me desgarraban en carne viva. ¿Qué habría sido de mi vida si lo hubiera entregado en adopción? ¿Qué habría pasado si en lugar de luchar contra la pobreza y la soledad, lo hubiera dejado en los brazos de otra familia? ¿Habría sido más feliz él? ¿O habría sido yo la que al menos se libraba de esta condena? Cada vez que esas preguntas nacían en mi cabeza, un sentimiento de culpa me atravesaba, como una lanza, pero también nacía algo distinto, algo nuevo, la sospecha de que tal vez había llegado la hora de pensar en mí, aunque sonara egoísta, porque ¿de qué me sirvió la entrega, el sacrificio, la renuncia, si al final el regalo que recibí fue desprecio? El eco del abandono no solo habitaba en mi mente, comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Los espejos de la casa me devolvían una imagen que casi no reconocía. Ojeras profundas, piel ceniza, labios apretados como si todo el dolor se me quedara atrapado allí. Una mujer rota, una mujer que parecía estar en los últimos capítulos de su vida. Y sin embargo, dentro de esos ojos cansados, algo empezaba a brillar. Una chispa que no era ternura ni esperanza, era rabia. Yo quería creer que aún quedaba algo de bondad en Daniel, que aquel gesto cruel había sido producto del cansancio, del estrés, de las circunstancias. Pero al recordarlo salir de mi casa sin mirar atrás, sin escuchar cómo mi voz se quebraba llamándolo, entendí que no, que el abandono no era accidental, era deliberado. Mi hijo había decidido apartarme de su vida, arrojarme a un rincón como quien deja una reliquia vieja en un desván. Y ese rechazo no era un error, era una sentencia. Fue en una de esas madrugadas interminables cuando la idea comenzó a tomar forma. No sé si fue producto de la falta de sueño, de la desesperación o de esa chispa que ardía cada vez más fuerte. Me levanté de la cama, caminé descalza por la casa y empecé a observar cada rincón como si fuera la primera vez que lo veía. Los muebles, los cajones, los frascos en la cocina, las llaves, los papeles viejos,
todo lo que me rodeaba se transformó de repente en piezas de un tablero invisible. Y yo, la mujer abandonada, comencé a sentir que podía mover esas piezas, que podía convertir esa casa en algo más que un sepulcro de recuerdos, en el escenario de una obra que él nunca olvidaría. Me quedé horas frente a la ventana, mirando las luces de la calle apagarse una a una, como estrellas muriendo en un cielo artificial. Y en ese silencio descubrí una verdad que me estremeció. Yo no estaba derrotada. Tal vez mi hijo creía que al llamarme carga había clavado la última estaca en mi tumba emocional, pero lo que había hecho, sin saberlo, era liberarme. Me liberó de la ilusión de que algún día volvería a abrazarme con amor. Me liberó de la esperanza que me mantenía atada a él. Me mostró, de la forma más cruel, que ya no tenía nada que perder. Y cuando alguien no tiene nada que perder, se convierte en alguien a quien temer. Así fue como el eco del abandono dejó de ser un simple tormento y comenzó a convertirse en un plan. No lo tenía claro aún, no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí sabía que ese eco se transformaría en una voz poderosa, capaz de devolverle a Daniel cada una de sus palabras multiplicadas por 1000. Yo, la mujer que él llamó carga, aprendería a hacerle sentir el verdadero peso de mis años, de mis sacrificios, de mi dolor. Y mientras los primeros rayos de sol entraban tímidos por la ventana, me descubrí sonriendo por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa dulce ni maternal, era una sonrisa tensa, torcida, la sonrisa de alguien que comienza a despertar de un largo letargo. Una sonrisa que anunciaba que el eco del abandono no me iba a destruir, iba a guiarme, porque en ese eco descubrí que ya no era la madre sumisa, ni la mujer resignada, ni la anciana invisible. Era otra cosa, algo nuevo, algo que Daniel todavía no había visto, pero pronto lo vería, y cuando llegara ese día, sus gritos no serían de desprecio, serían de miedo, el silencio. Qué cosa tan extraña. Antes lo asociaba con paz, con descanso, con ese momento en que una puede sentarse a escuchar el tic-tac del reloj y dejar que la mente se vacíe. Pero después de aquel cumpleaños maldito, el silencio ya no era un alivio, era un enemigo invisible que se metía en cada rincón de la casa, en cada sombra, en cada respiro, hasta volverse insoportable. Y lo peor es que ese silencio no estaba vacío, estaba lleno de voces, voces que reconocía demasiado bien. Era la voz de Daniel cuando era niño, llamándome mamá con la ternura de quien necesita consuelo. Era también la voz de un adolescente irritado, diciéndome que no lo buscara a la salida de la escuela porque le daba vergüenza. Era la voz del hombre que había cruzado mi puerta con una caja vacía y una nota cargada de veneno. Todas esas voces se mezclaban dentro de mí, como si el silencio hubiera decidido convertirse en un espejo cruel de mis recuerdos. Me sorprendía a veces hablando sola, respondiendo a esas voces, discutiendo con un hijo que no estaba allí. Caminaba por la cocina y decía en voz alta: «No soy una carga, Daniel, no lo soy. La carga fui yo, siempre lo fui, y tú fuiste mi razón para seguir respirando». O me quedaba frente al espejo del baño, con el cepillo en la mano, murmurando: «Algún día te vas a arrepentir, vas a venir de rodillas a pedirme que te perdone». Y entonces, sin darme cuenta, me reía, una risa amarga, rota, que no reconocía como mía. El silencio se volvió una compañía tan persistente que empecé a sentir que ya no estaba sola, que había alguien más conmigo, una presencia que respiraba a mi lado cuando me recostaba en la cama, una sombra que se sentaba en la mecedora mientras yo bordaba servilletas que jamás usaría. A veces, incluso, juraría que escuchaba pasos en el pasillo, como si Daniel hubiera vuelto a casa y se negara a entrar en mi habitación. Me sobresaltaba, corría hacia la puerta, y al abrirla encontraba el corredor vacío, bañado en penumbra. Pero las voces seguían allí, susurrando, alimentando algo que crecía lentamente en mí, una certeza de que lo que estaba por venir sería irreversible. Recordé entonces momentos que había enterrado en la memoria. La primera vez que me gritó que le arruinaba la vida fue a los 17 años. Yo había descubierto que se saltaba las clases y se iba con amigos a perder el tiempo. Le reclamé, le pedí que pensara en su futuro, y él, con los ojos encendidos, me escupió: «Eres un obstáculo, mamá, no entiendes nada, siempre metiéndote en todo.
Me asfixias, me cargas. Aquella palabra ya había aparecido entonces, aunque en ese momento yo quise creer que era un simple arrebato juvenil. Pero ahora, a los 30 y tantos de él, ya no era una rabieta. Era una sentencia madura, calculada, cruel. El silencio de estos días me obligaba a revivir cada escena con una nitidez insoportable. Veía su rostro niño iluminado por las velas de los cumpleaños pasados, y luego lo veía adulto, apagando de un soplido lo poco que quedaba de mi dignidad. Escuchaba su risa infantil, seguida del portazo con el que se fue de mi casa hace unos días, y en medio de esa mezcla, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. Ya no era solo dolor, era una especie de hambre. Hambre de que él escuchara también las voces que me atormentaban a mí. Hambre de que supiera lo que era sentirse perseguido por los recuerdos. Yo había dedicado mi vida a silenciar mis propias necesidades, a esconder mis frustraciones para que él no cargara con ellas. Pero ahora entendía que había llegado la hora de que Daniel escuchara lo que yo escuchaba. Esas voces que no dejan dormir, esos reproches que taladran la mente, esa sombra de culpa que te sigue a todas partes. Si yo podía convivir con ellas, él también lo haría, y yo me encargaría de que fuera así. La idea empezó a crecer en mí como una semilla venenosa. ¿Qué pasaría si las voces que habitaban en mi cabeza se trasladaran a la suya? ¿Qué pasaría si él, por primera vez en su vida, se sintiera acorralado por su propia conciencia? No sabía aún cómo, pero lo intuía. Tenía que hacerlo sentir como yo me sentía. Que cada silencio de su casa se convirtiera en un grito. Que cada sombra de su habitación se convirtiera en un reproche, que no hubiera rincón donde pudiera escapar de lo que me había hecho. Comencé a escribir. No cartas de amor ni de reconciliación, sino confesiones oscuras, fragmentos de recuerdos, frases sueltas cargadas de dolor. Las escribía de madrugada, a mano, con mi letra temblorosa, y luego las escondía en cajones, bajo los cojines del sofá, entre las páginas de libros viejos. No sabía todavía qué destino tendrían, pero me aliviaba pensar que algún día esas palabras saldrían de mis paredes y entrarían en las suyas, que esas voces, que me arrancaban el sueño, terminarían por atormentarle a él. Y en medio de esa labor secreta, descubrí que mi propia voz interior se volvía más firme. Ya no lloraba tanto como antes, ya no me sentía tan débil. El silencio que antes me asfixiaba ahora era un campo de entrenamiento. Cada noche de insomnio me hacía más fuerte. Cada recuerdo doloroso se transformaba en un arma. Cada palabra escrita era una bala en el cargador de mi venganza. Me di cuenta de que estaba cambiando, de que algo dentro de mí se endurecía, como el metal que pasa por el fuego para volverse indestructible. Las voces del silencio me enseñaron que no debía tener miedo de perder a Daniel, porque en realidad ya lo había perdido. Lo que quedaba ahora era otra cosa, la posibilidad de que él me perdiera a mí. No en el sentido físico, no solamente, sino en algo mucho más profundo, que me perdiera como la madre sumisa que siempre lo sostuvo, y que en su lugar encontrara a alguien que lo haría enfrentarse al mismo vacío que él me había arrojado. Esa certeza me sostuvo durante los días siguientes, mientras el eco de sus palabras seguía clavado en mis oídos, mientras las sombras de la casa se llenaban de voces invisibles. Yo comencé a escuchar algo distinto, mi propia decisión, porque comprendí que ya no se trataba de si él me quería o no, si me aceptaba o no, si me consideraba una carga o un pilar. Lo que importaba ahora era que, al final, Daniel iba a escuchar el mismo coro de voces que me habían atormentado a mí, y cuando llegara ese momento, ya no sería yo la que rogara un abrazo, sería él quien suplicara silencio. Nunca pensé que la venganza pudiera tomar forma en la vida de una mujer como yo, alguien acostumbrada a coser roturas ajenas y a vivir en las sombras de lo que pudo haber sido. Pero aquella noche, mientras escuchaba otra vez el eco insoportable de la frase de mi hijo, «Eres una carga en mi vida», descubrí que la rabia puede ser más fértil que la esperanza. Dentro de mí comenzó a dibujarse algo, un mapa invisible, un esquema aún difuso, pero que latía como un corazón recién nacido. El plan no era todavía claro, pero la semilla estaba plantada y cada recuerdo doloroso, cada lágrima derramada, lo regaba con abundancia. Empecé a mirar mi casa con otros ojos, como si de repente se hubiera transformado en un arsenal secreto. Los objetos cotidianos adquirían un nuevo significado.
Las tijeras de costura dejaban de ser herramientas inocentes y se volvían cuchillas brillantes bajo la luz tenue de la lámpara. Las agujas, tan finas y aparentemente inofensivas, se convertían en pequeñas lanzas capaces de pinchar más allá de la piel. Incluso los frascos de medicinas vencidas guardados en la alacena me parecían brebajes listos para un propósito mayor. Caminaba por las habitaciones y era como si todo me hablara, como si las paredes mismas me susurraran: «Tienes el poder, Ana. Tú decides qué hacer con él». El primer paso fue observar, recordar las rutinas de Daniel con la minuciosidad de una espía. Yo conocía sus horarios casi de memoria. Sabía a qué hora salía de su trabajo, a qué hora solía llegar a su departamento, las veces que se detenía en el supermercado o en el bar de la esquina. Aunque él había querido apartarme de su vida, nunca me fue del todo difícil enterarme de sus movimientos. El barrio aún estaba lleno de viejas vecinas que, sin saberlo, me regalaban información cuando comentaban casualidades. «Tu hijo pasó por aquí con un maletín, parecía apurado», decían. Yo asentía en silencio, guardando cada dato como un ladrillo en la construcción de mi plan. No me malinterpretes, no era una mujer que pensara en asesinar a su propio hijo como quien pisa una hormiga. Mi venganza no se trataba de sangre, sino de algo mucho más sutil y cruel: hacerle sentir lo mismo que yo, que cada espacio en el que respirara se llenara de un vacío insoportable, que su vida se volviera un espejo del abandono que me había regalado. Porque entendí que la verdadera condena no siempre viene en forma de muerte. A veces la peor condena es vivir perseguido por fantasmas invisibles. Comencé con pequeños experimentos. Escribía notas cortas, con frases que parecían arrancadas de mis desvelos. El silencio nunca se va. Lo que dejas atrás siempre regresa. Una madre nunca olvida. Esas frases las guardaba en un cajón, esperando el momento exacto para que llegaran a él. Las imaginaba apareciendo en su departamento, escondidas entre sus libros, dentro de sus bolsillos, en los rincones donde menos lo esperara. Quería que sintiera la intrusión, que comprendiera que había puertas que nunca debió cerrar. Mientras tanto, mi cuerpo comenzó a acostumbrarse a esta nueva versión de mí. Ya no era la mujer rota que lloraba frente al espejo, sino alguien que caminaba erguida, con la frente en alto, alimentada por una energía oscura que me mantenía despierta hasta el amanecer. Había noches en que ni siquiera me acostaba. Me quedaba escribiendo, cosiendo objetos extraños, probando combinaciones de olores y sabores en la cocina como si estuviera preparando pociones de otro mundo. Si alguien me hubiera visto, habría dicho que me había vuelto loca, y quizás así era, pero dentro de esa locura había un orden, una claridad que nunca había sentido en mis 60 años de vida. Recordaba entonces un episodio de la infancia de Daniel que me marcó sin que él lo supiera. Tenía apenas 8 años cuando le regalé un cuaderno nuevo para que dibujara. Lo encontré una semana después arrumbado en el suelo, las páginas arrancadas, los dibujos hechos trizas. Cuando le pregunté por qué lo había destruido, me contestó sin levantar la vista: «No me gustó, mamá. No me gusta que me digas qué hacer». Aquella respuesta, tan sencilla, fue el primer aviso de que dentro de él habitaba un rechazo hacia todo lo que viniera de mí. Lo había olvidado por décadas, pero ahora, en medio de mi plan, volvía a mí como una advertencia clara. Daniel nunca quiso mis regalos, nunca quiso mi compañía. Tal vez por eso la caja vacía en mi cumpleaños no era un acto espontáneo, sino la culminación de un desprecio que había germinado desde niño. Con cada recuerdo, con cada voz que emergía del silencio, mi plan adquiría más forma. No se trataba de dañarlo físicamente. Eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. Yo quería tiempo. Quería que el tormento se extendiera como una enfermedad lenta, como un cáncer que se propaga sin aviso. Quería que su mente se convirtiera en un campo de batalla, igual que la mía. Comencé a visitar lugares que había dejado de lado hacía años. El mercado viejo, donde compré pequeños objetos baratos que parecían insignificantes, una muñeca sin un ojo, una cajita de música descompuesta, fotografías antiguas de desconocidos que algún vendedor tenía en cajas de cartón. Nadie entendía por qué una mujer de mi edad compraba cosas así, pero yo sí lo sabía. Cada uno de esos objetos sería una pieza clave para sembrar dudas en su vida. Imaginaba dejar la muñeca sobre su escritorio, que la cajita de música sonara en medio de la noche,
que las fotos de extraños aparecieran en sus cajones. Nada tenía sentido lógico, y precisamente por eso lo atormentarían más. El plan era como una sombra, siempre detrás de mí, creciendo con cada paso que daba. Yo la sentía respirando en mi nuca cuando caminaba por la calle, susurrando en mis oídos cuando intentaba dormir, dictando cada movimiento de mis manos cuando escribía o cosía. Ya no era simplemente un deseo de venganza, se había convertido en una obsesión. Y aunque sabía que el camino que estaba tomando no tenía regreso, tampoco sentía miedo, porque por primera vez en décadas no me sentía débil, no me sentía invisible, me sentía poderosa. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad que me alimentaba, había un resquicio de duda que me mordía el corazón. Una voz distinta a las demás, una voz que sonaba como la de mi madre cuando aún vivía, me preguntaba, ¿esto es lo que quieres para ti? ¿Convertirte en lo que tanto odias? Yo intentaba acallarla, pero volvía una y otra vez, como si quisiera salvarme de mí misma. Tal vez, en algún rincón de mi ser, todavía existía la mujer que soñaba con un abrazo sincero de su hijo. Pero esa mujer estaba muriendo poco a poco, reemplazada por otra que ya no quería ternura, sino justicia. La sombra del plan se volvió más nítida cuando lo vi por primera vez después de aquel cumpleaños. No me saludó con afecto, no me pidió disculpas, apenas me lanzó una mirada rápida y siguió su camino. Y fue en ese instante que entendí que el tiempo de la espera había terminado. Ya no bastaba con planear en silencio. Pronto llegaría el momento de actuar. El tiempo, cuando se espera algo que aún no tiene forma, se vuelve viscoso, pegajoso, como si cada minuto durara una eternidad. Los 3 días posteriores a mi cumpleaños número 60 fueron así. Un interminable desfile de horas pesadas que se arrastraban por la casa como sombras. Afuera, el mundo seguía su curso con la indiferencia de siempre. Los niños iban a la escuela con sus mochilas, las vecinas conversaban en la esquina sobre el precio del pan, los autos pasaban con su estrépito, ajenos a la tormenta que crecía dentro de mí. Pero en mi interior, cada latido, cada respiración, me acercaba a un desenlace que intuía inevitable. Me había pasado las noches casi sin dormir, con los ojos fijos en la ventana, observando cómo la oscuridad se deshacía lentamente ante los primeros tonos grises del amanecer. En la mesa del comedor se acumulaban las notas que había escrito, decenas de papeles con frases sueltas, recuerdos distorsionados, acusaciones envenenadas. Eran mi arsenal, mis armas invisibles, y yo las repasaba como un soldado acaricia su fusil antes de la batalla. Aquel silencio, que antes me pesaba como una lápida, se había convertido en el escenario perfecto de mi venganza. Fue en la tarde del tercer día cuando todo cambió. Yo estaba en la cocina, preparando un té amargo que apenas probaba, cuando el timbre sonó de golpe, con una urgencia que me hizo estremecer. Por un segundo, pensé que era una ilusión, que mis ansias habían provocado aquel sonido, pero no, era real. El timbre volvió a sonar, insistente, casi desesperado, como si quien estuviera al otro lado de la puerta no pudiera esperar ni un segundo más. Me levanté con calma, limpié mis manos en el delantal y caminé hacia la entrada. Al abrir, lo vi allí. Daniel, mi hijo, el mismo que 3 días antes me había entregado la caja vacía, estaba de pie frente a mí. Pero no era el hombre frío y distante que recordaba. Era un ser desencajado, con el rostro pálido, los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Tenía la camisa arrugada, el cabello revuelto, y un temblor nervioso le sacudía las manos. «¡Mamá!», gritó apenas me vio, como si al fin hubiera encontrado lo que tanto temía perder. «Mamá, por favor, no hagas eso». Su voz, cargada de pánico, retumbó en la sala como un trueno. Yo me quedé inmóvil, sin comprender del todo lo que quería decir. «¿No hagas qué? ¿De qué estaba hablando?» «Daniel», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Qué sucede?» Él dio un paso al frente, casi tropezando, y me sujetó de los brazos con una fuerza que no recordaba en él. Me miró como si necesitara asegurarse de que aún estaba allí, viva, tangible. «No puedes hacer lo que estás pensando», balbuceó. «Te lo ruego, mamá, no me hagas esto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No le había dicho nada a nadie, ni siquiera a las paredes, sobre los planes oscuros que había comenzado a tramar. Y sin embargo, mi hijo estaba allí,
suplicando, como si conociera cada uno de mis pensamientos. ¿Acaso las voces que me acompañaban también habían llegado a él? ¿O era su propia conciencia la que lo había arrastrado hasta mi puerta, aterrorizado? Lo miré fijamente. Por primera vez en años, Daniel no parecía el hombre altivo que siempre me miraba desde arriba, sino un niño perdido, tembloroso, a punto de derrumbarse. Y algo dentro de mí, en lugar de enternecerse, sintió una satisfacción extraña. Sí, al fin estaba probando un poco del miedo que tantas veces yo había sentido. ¿Y qué crees que estoy pensando hacer?, le pregunté, con un tono lento, casi venenoso. Él apartó la mirada, como si no pudiera soportar la mía. Tragó saliva, su pecho subía y bajaba agitado. «No lo digas, no quiero ni escucharlo», susurró. «Pero por favor, prométeme que no lo harás». Ese momento fue como un espejo roto. Yo veía en sus ojos el reflejo de algo que desconocía, un secreto que me estaba ocultando, porque no era solo miedo por mí, no, era miedo por él mismo, como si supiera que su vida dependía de mis decisiones. Lo invité a pasar, cerré la puerta tras de mí con calma y lo conduje al comedor. Allí, en medio de la mesa cubierta de papeles escritos con mi letra temblorosa, se sentó con torpeza, hundiendo las manos en su rostro. Yo lo observé en silencio, esperando que hablara, pero él apenas murmuraba frases entrecortadas. «No entiendes lo que has hecho», decía casi para sí mismo. Lo miré con frialdad. «Explícame entonces, Daniel, ¿qué es lo que no entiendo?». Alzó la cabeza y vi en sus ojos algo que me heló. No era solo angustia, era terror, un terror profundo, como si estuviera viendo un precipicio frente a él. Y entonces lo supe. Algo había sucedido en esos 3 días, algo que lo había arrastrado hasta mi casa, de rodillas, a suplicarme que no hiciera eso, aunque yo todavía no sabía de qué hablaba. El silencio que se instaló entre nosotros era espeso, como un río de lodo. Afuera los autos pasaban, los pájaros cantaban, pero dentro de esas paredes el mundo se había detenido. Daniel respiraba agitadamente, y yo lo miraba con una calma inquietante, esperando, disfrutando cada segundo en que la balanza de poder había cambiado. Y de pronto comprendí que mi plan, aquel que había alimentado con rabia y desvelo, estaba más cerca de lo que había imaginado. Porque si él, sin que yo moviera un dedo, ya estaba temblando y suplicando, ¿qué pasaría cuando realmente actuara? Su voz volvió a romper el aire. «Mamá, si haces eso, todo se acaba». Yo apoyé las manos en la mesa, incliné mi rostro hacia él y con una sonrisa apenas perceptible respondí: «Daniel, ya es demasiado tarde». Lo vi estremecerse, como si esas palabras fueran un cuchillo entrando en su pecho, y en ese instante lo supe. La sombra de mi plan ya no era una idea, era una realidad que lo estaba devorando vivo. Cuando Daniel se sentó frente a mí aquella tarde, con el rostro descompuesto y el cuerpo temblando, comprendí que algo más grande que mis propios planes estaba ocurriendo. No era solo mi dolor el que llenaba la sala, sino también el suyo, aunque su manera de expresarlo era torpe, atropellada, casi desesperada. Durante años lo había visto erguirse como un hombre frío, indiferente, seguro de sí mismo, incapaz de derramar una lágrima frente a mí. Pero ese día, en mi comedor iluminado por una luz tenue que se colaba entre las cortinas, vi al verdadero Daniel, un ser humano quebrado, incapaz de sostener su propia fachada. El silencio entre nosotros pesaba tanto que parecía tener forma. Yo lo observaba sin pestañear, mientras él hundía la cabeza en las manos, respirando con dificultad. Lo dejé sufrir en ese silencio unos minutos, disfrutando de la inversión de roles. Ahora era él quien se retorcía por dentro, y yo la que esperaba una explicación. Finalmente levantó la cabeza y con la voz rota dijo algo que jamás habría imaginado. «No tienes idea de lo que hiciste, de lo que me obligaste a vivir, mamá». La frase cayó como una piedra en medio del agua. Mi primer impulso fue reírme, porque ¿qué podía haber hecho yo, más allá de criar sola a un hijo ingrato, coser hasta que los dedos sangraran y entregarle la vida entera? ¿Qué podía haber hecho para ser acusada con ese tono de reproche? Pero su mirada estaba llena de una intensidad que me detuvo. No era un capricho, no era un berrinche, era algo más. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, inclinándome hacia él con un hilo de voz envenenado por la sospecha. Daniel apretó los puños.
Por un momento pareció debatirse consigo mismo, como si no supiera si debía hablar o callar. Finalmente exhaló con fuerza y lo dijo: «Yo sé que me tuviste sola, pero no sé si alguna vez me quisiste de verdad». La acusación me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podía atreverse a dudar de mi amor, cuando había sido mi razón de existir durante 60 años? Quise gritarle que yo había entregado todo por él, pero me contuve. Lo dejé hablar, porque algo en su tono me decía que aún faltaba lo peor. «Crecí con la sensación de que te arrepentías de haberme traído al mundo», continuó, con los ojos fijos en un punto invisible, como si hablara con un fantasma. «Nunca lo decías, pero yo lo veía en tu mirada cansada, en la forma en que suspirabas cuando volvías de trabajar, en las noches en que te encerrabas en tu cuarto y pensabas que yo dormía. Yo escuchaba tus llantos, mamá. Yo escuchaba cómo decías que estabas sola, que la vida te había castigado, que cargar conmigo era demasiado». Me quedé helada. Los recuerdos regresaron a mí con una violencia inesperada. Sí, era verdad. Había noches en las que, agotada y destrozada, me recostaba en la cama y dejaba escapar esas palabras. Nunca pensé que él pudiera escucharlas. Creí que dormía profundamente en su cuarto, que mis susurros se perdían en la oscuridad. Y sin embargo, él estaba allí, con las orejas atentas, absorbiendo cada lamento como un veneno silencioso. «No sabes lo que fue crecer con eso», dijo Daniel, con lágrimas que finalmente se atrevieron a salir, con la sensación de que mi sola existencia era un error, un castigo para ti. «¿Sabes lo que es mirarte en el espejo siendo un niño y pensar, mi mamá estaría mejor si yo no estuviera aquí?» Mi corazón se contrajo. Nunca imaginé que mis propios desahogos se convirtieran en su herida más profunda. Para mí, eran palabras que se evaporaban en el aire, gritos al vacío para soportar la carga de una vida injusta. Para él, fueron dagas que se clavaron en su infancia, que moldearon la forma en que me miraba, en que se miraba a sí mismo. «Y luego crecí», continuó sollozando con rabia. «Crecí con esa idea fija en la cabeza, que era una carga, que mi vida se construía sobre tu sacrificio, que nunca podría devolverte lo que me diste. Y cada vez que fracasaba, cada vez que cometía un error, esa voz volvía a gritarme: eres un peso, eres un estorbo», hasta que llegó un punto en que no podía diferenciar si era tu voz o la mía. Su confesión me golpeaba con la fuerza de una tormenta. Yo había creído que todo lo hacía por amor, que cada lágrima derramada, cada queja al aire eran solo parte del sacrificio de una madre soltera. Pero ahora entendía que esas quejas, esas noches de desesperación, habían sido escuchadas por unos oídos demasiado frágiles, y que esas palabras, que nunca fueron dirigidas a él, se habían quedado grabadas en su mente como un tatuaje invisible. «Por eso», dijo Daniel, respirando con dificultad, como si soltar esa verdad lo desgarrara por dentro. «Por eso te dejé esa caja vacía, porque así me sentí toda mi vida, vacío. Como un regalo que nunca pediste, como algo que cargaste porque no te quedó de otra. Y yo ya no podía más. Me quedé en silencio, paralizada, mientras las piezas caían en su lugar. El desprecio que había sentido en su gesto cruel, la rabia que me había empujado a planear mi venganza, tenían raíces mucho más hondas de lo que yo había creído. No era solo ingratitud, era un dolor antiguo, un veneno que yo misma, sin saberlo, le había inoculado. Y sin embargo, algo en mí se resistía a asumir toda la culpa. Sí, quizá mis lamentos habían sido escuchados, pero ¿acaso no tenía derecho a quejarme? ¿Acaso no era humano sentir cansancio, desesperación, miedo? Yo lo había amado con todo lo que tenía, aunque a veces mis fuerzas no alcanzaran. ¿Era justo que ahora me señalara como culpable, como si todo lo malo de su vida se redujera a mis susurros nocturnos? «Daniel», murmuré con la voz quebrada pero firme, «si alguna vez me escuchaste decir que estaba cansada, si alguna vez me oíste llorar, no fue porque me arrepintiera de tenerte, fue porque el mundo me dejó sola, porque la vida me golpeó sin piedad, pero nunca, nunca me arrepentí de ti». Él sacudió la cabeza, negando con fuerza. «Eso no importa, mamá. Lo que importa es lo que sentí, y eso me marcó para siempre». Nos quedamos mirándonos a los ojos, atrapados en un duelo silencioso donde las culpas y los resentimientos se enfrentaban. Y fue en ese instante cuando entendí que la venganza que yo había planeado, aquella que alimentaba en secreto,
no era solo un castigo para él, era también un castigo para mí. Porque en el fondo, lo que me dolía no era solo que él me llamara carga, sino saber que en algún punto, quizás sin querer, yo lo había hecho sentir exactamente eso. Una carga, el pasado, que yo había intentado enterrar bajo el peso de los sacrificios, salía ahora a la superficie con la fuerza de un huracán, y en ese torbellino de culpas compartidas, supe que nada volvería a ser igual. La confesión de Daniel quedó flotando en la sala como un veneno que impregnaba cada objeto, cada rincón, cada sombra. Lo escuché hablar de su vacío, de los recuerdos de mis llantos nocturnos, de esa carga que yo nunca quise que llevara, pero que sin darme cuenta le impuse. Y mientras él se desplomaba sobre la mesa, con los hombros encogidos y el rostro hundido entre las manos, yo permanecía erguida, en silencio, debatiéndome entre dos voces que peleaban dentro de mí. Una, la voz materna, me suplicaba que lo abrazara, que le dijera que todo había sido un error, que no era mi culpa ni la suya, que aún podíamos salvar lo poco que quedaba de nuestra relación. La otra voz, oscura y firme, me decía que era tarde, que el daño ya estaba hecho, que aquel hombre frente a mí era el mismo que me había mirado con desprecio y me había llamado carga en el día más doloroso de mi vida, y que ahora debía pagar. El precio de la sangre, pensé, no siempre se paga con heridas físicas. A veces la sangre pesa en la memoria, en el corazón, en las culpas que nos marcan como tatuajes invisibles, y yo había cargado con la mía durante 60 años, sola, sin ayuda, sin descanso. Pero ahora me encontraba frente a un dilema imposible. ¿Debía aceptar su confesión como una especie de redención tardía? ¿O debía apretar con más fuerza la soga de mi plan, para que él sintiera cada gota del sufrimiento que me había entregado? Me levanté de la silla lentamente, caminé hacia la ventana y corrí la cortina. Afuera, el día caía en tonos rojos y anaranjados, como si el cielo mismo sangrara conmigo. Pensé en todo lo que había dado, mi juventud marchita entre costuras, mis sueños deshechos en noches de hambre, mi cuerpo deformado por los partos y el esfuerzo, mis lágrimas tragadas en silencio. Pensé en las veces que lo había defendido de los vecinos, en los castigos que recibí de una sociedad que me llamó desvergonzada por criar sola, en los trabajos miserables que acepté para que nunca le faltara un cuaderno. Y me pregunté, ¿valió la pena? Daniel levantó la cabeza y me miró, sus ojos rojos como brasas. Había en ellos una súplica silenciosa, un grito de ayuda que intentaba ocultar bajo el peso de su orgullo. Quise reconocer en ese rostro al niño que corría descalzo en el patio, al que me abrazaba diciéndome, «Mamá, no me sueltes nunca». Pero ya no lo veía. En su lugar, solo estaba el hombre que me había dejado sola frente a un pastel intacto, con una nota que me arrancó el alma. «Mamá», murmuró con voz quebrada, «yo no quiero perderte». Aquella frase, en otro tiempo, me habría bastado para abrir los brazos y olvidarlo todo. Pero ahora era demasiado tarde, porque lo que él llamaba perderme no era más que la consecuencia inevitable de lo que ya había hecho. Me había perdido el día que me llamó carga, y aunque intentara retroceder, aunque quisiera deshacer sus palabras con un arrepentimiento improvisado, el daño estaba escrito en mi piel como cicatrices imborrables. Me giré hacia él, y por primera vez hablé con una calma que me asustó. «¿Sabes cuál es el verdadero precio de la sangre, Daniel?», dije, dejando que cada sílaba pesara como una losa. «No son las heridas que vemos, no son los golpes que se curan con vendas. Es el peso de lo que heredamos, de lo que transmitimos sin querer, de las culpas que pasan de una generación a otra como una maldición. Yo cargué con las culpas de mi madre, y tú cargas con las mías. Esa es nuestra condena». Él se estremeció. Intentó responder, pero su voz se quebró en un sollozo. Por un instante pensé que podía salvarlo, que podía romper esa cadena maldita con un gesto de compasión. Pero entonces recordé la caja vacía, la nota con aquellas palabras crueles, el abandono absoluto en el día en que más lo necesitaba, y la chispa de compasión se extinguió. La venganza no era un acto de odio ciego, era un acto de justicia torcida. Él debía sentir en carne propia el peso de lo que yo había sentido durante décadas. No solo su culpa, sino también la impotencia, el vacío, el abandono, y comprendí que, de alguna manera, esa era también la herencia que le dejaría. Me acerqué a la mesa.
Tomé uno de los papeles que había escrito en mis noches de insomnio y se lo puse frente a los ojos. Era una nota breve, con mi letra temblorosa. El silencio nunca se va. Lo leyó con asombro, como si esas palabras lo atravesaran por dentro. Yo lo observaba, impasible, mientras él palidecía. ¿Esto también es tuyo?», me preguntó, con la voz cargada de miedo. Asentí. «Es el precio de nuestra sangre, Daniel. Lo que sembramos con palabras, lo cosechamos con ecos que nunca se callan». Él apretó la nota con las manos, como si quisiera destruirla, pero al mismo tiempo sabía que no podía, porque esas palabras ya estaban en su mente, grabadas como una sentencia. Lo vi derrumbarse un poco más, hundido en el pánico de comprender que yo no era la víctima indefensa que siempre había creído, y en ese instante supe que había alcanzado el punto de no retorno. El dilema, sin embargo, seguía latiendo en mí. Una parte de mi corazón, pequeña pero persistente, me decía que todavía podía perdonarlo, que podía romper la espiral de odio. Pero la otra parte, más fuerte, más ruidosa, me recordaba que yo había esperado un abrazo y recibí una daga, que yo había pedido amor y recibí abandono, y que ahora él debía experimentar la misma desesperación que me había condenado a mí. Esa noche, después de que se marchó entre lágrimas y súplicas, me quedé sola en la casa. Encendí una vela y miré el mantel de encaje aún extendido sobre la mesa. El pastel ya estaba duro, reseco, convertido en un objeto inútil. Lo tiré a la basura con un gesto decidido, como quien entierra un cadáver, porque entendí que la dulzura ya no tenía cabida en mi vida. Lo que quedaba era el precio de la sangre, un legado de dolor que había comenzado mucho antes de mí y que ahora continuaría con él. Y mientras la llama de la vela titilaba, pensé en algo que me heló. Tal vez la venganza no era contra él solamente. Tal vez era contra mí misma. Tal vez, al arrastrarlo a este destino, lo único que hacía era pagar con mis propias manos el precio de mi propia sangre. Las horas posteriores a la visita de Daniel se convirtieron en un punto de inflexión. Hasta entonces, todo había sido un plan tejido en las sombras, una serie de ideas que se amontonaban en mi mente como hilos sueltos, esperando a ser entrelazados en un diseño final. Pero aquella tarde, al verlo suplicar, al escuchar su voz temblar pidiéndome que no hiciera eso, sin siquiera nombrarlo, algo cambió. Fue como si me entregara, sin saberlo, la llave que faltaba para cerrar la trampa. Comprendí que no era yo la que debía tener miedo, sino él, y que la decisión que estaba a punto de tomar no solo sellaría su destino, sino también el mío. Me senté frente a la mesa del comedor, esa mesa que había sido escenario de nuestras confesiones, de nuestras lágrimas, de nuestras batallas silenciosas. Las notas que había escrito estaban desparramadas como hojas de otoño, frases cortas, algunas apenas legibles, otras tan claras que parecían cuchillas. Las fui apilando con cuidado, una sobre otra, formando un bloque compacto de palabras envenenadas. Aquello ya no era un simple desahogo, era un manifiesto. Era mi manera de decirle al mundo, y a mí misma, que ya no iba a ser la mujer invisible que esperaba migajas de afecto. Abrí uno de los cajones de la cocina y saqué la cajita donde guardaba pequeños objetos comprados en el mercado. La muñeca sin un ojo, la cajita de música rota, las fotografías antiguas de desconocidos y algunas otras piezas que había ido coleccionando como quien junta amuletos de un conjuro secreto. Las extendí sobre la mesa y por primera vez pude ver la escena completa. Cada objeto era un símbolo, cada palabra escrita era una semilla. Todo formaba parte de un ritual que no necesitaba sangre física para ser efectivo, porque era mucho más profundo. Era un ataque al alma. Durante años me había dicho que la venganza no era para mí, que era cosa de otros, de gente cruel, de corazones podridos. Pero en aquel momento comprendí que la venganza no siempre nace del odio, a veces nace del amor herido. Y un amor herido, alimentado durante décadas, puede convertirse en un arma más filosa que cualquier cuchillo. El dilema, sin embargo, me golpeaba una y otra vez. Había en mí una pequeña Ana, esa mujer que aún deseaba un abrazo, que aún soñaba con un perdón mutuo, con una reconciliación tardía. Esa Ana me susurraba: «Para, aún puedes detenerte, aún puedes romper este ciclo antes de que sea demasiado tarde». Pero la otra voz, más poderosa, más insistente, respondía:
Es ahora o nunca. Si te detienes, volverás a ser la misma mujer rota de siempre. Si actúas, por fin serás libre. Me levanté y caminé por la casa, tocando con los dedos los marcos de las puertas, los respaldos de las sillas, los objetos que había compartido con Daniel en otros tiempos. Cada roce era un recuerdo, su risa infantil mientras corría por el pasillo, sus primeros dibujos pegados en la pared, sus pasos firmes cuando ya era un hombre que entraba sin saludar. Todo eso, ahora, eran fantasmas que me acompañaban en mi marcha hacia el acto final. Al caer la noche, encendí una sola lámpara en la sala. La luz amarilla bañó los objetos y las notas, dándoles un aire de ceremonia. Me senté de nuevo frente a la mesa y comencé a organizarlo todo. Las notas serían enviadas una por una a los lugares más inesperados de su vida: su oficina, su departamento, su automóvil. La muñeca aparecería sobre su escritorio, la cajita de música en su dormitorio, las fotos de desconocidos entre sus documentos. No habría patrón claro, no habría lógica aparente, pero cada detalle le recordaría que algo del pasado estaba volviendo por él. No habría descanso, no habría refugio. Mientras trazaba el plan, me di cuenta de que no era solo una estrategia para atormentarlo. Era también mi forma de soltar lo que llevaba dentro. Cada nota escrita, cada objeto colocado en su sitio, era como arrancar una espina de mi propio corazón y clavársela a él. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Esa noche soñé con mi madre. La vi sentada en su vieja cocina, con las manos llenas de harina, mirándome con ojos severos. «El precio de la sangre no se paga así», me dijo en el sueño. Pero yo no podía responderle. Era como si mi madre quisiera advertirme, pero yo ya estaba demasiado lejos para escucharla. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, pero sin culpa. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro los bordes de las cortinas, supe que había llegado el momento. La decisión estaba tomada. No habría vuelta atrás. Me vestí con mi ropa más sencilla, me recogí el cabello, y con manos firmes comencé a preparar la primera tanda de notas y objetos. Cada uno tenía un destino preciso. Cada uno era un paso más hacia un punto de no retorno. Mientras los guardaba en una bolsa de tela, pensé en Daniel, en cómo reaccionaría al encontrarlos, en cómo su mente, ya quebrada por sus propias culpas, comenzaría a dudar de todo, de su cordura, de su seguridad, de su pasado. Me lo imaginé mirando las fotos de desconocidos, tratando de encontrar algún rostro familiar. Me lo imaginé escuchando la cajita de música rota en medio de la noche, preguntándose quién la había puesto allí. Me lo imaginé sintiendo el mismo vacío, la misma desesperación que yo había sentido durante décadas. Y entonces supe que aunque mi plan no derramaría sangre, sí cobraría un precio más alto que cualquier herida física, el precio de su paz. Cuando terminé de preparar todo, me senté frente a la mesa y respiré hondo. En ese momento, sentí que mi vida entera había sido un camino que me llevaba hasta allí. Cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de insomnio me había empujado a tomar esta decisión irreversible. Ya no era una madre pidiendo amor, era una mujer reclamando justicia a su manera. Y mientras la luz del día llenaba la sala, pensé en las palabras que Daniel había dicho. «Mamá, por favor, no hagas eso». Sonreí con amargura, porque ya lo había hecho, y porque, en el fondo, sabía que aunque quisiera detenerme, aunque deseara volver atrás, ya no podría. La decisión estaba tomada, el engranaje había comenzado a girar. Y pronto, muy pronto, él sabría lo que era vivir con un fantasma respirándole en la nuca. Nunca olvidaré la expresión de Daniel cuando abrió aquella primera nota que cuidadosamente había dejado en el bolsillo de su abrigo, mientras él lo colgaba en la oficina. Yo lo había seguido a la distancia, invisible como una sombra, viendo cómo el destino se empezaba a torcer. Lo observé desde la ventana del café de enfrente. Sus manos, nerviosas, revolvieron el bolsillo y encontraron el papel doblado. Lo abrió con impaciencia, pensando que sería algún recordatorio olvidado, tal vez una factura, pero no. Eran mis palabras, escritas con la misma letra temblorosa con la que tantas veces le había firmado permisos escolares. El silencio nunca se va. Vi cómo se le tensó el rostro, cómo los hombros se le encogieron, cómo sus ojos se movían de un lado a otro buscando una explicación lógica. Pero no la había. Nadie más lo sabía.
Nadie más podía escribir aquello. Fue entonces cuando comprendí que el plan ya estaba vivo, que el veneno ya había entrado en su sangre y que el tiempo jugaría de mi lado. Los días siguientes se desarrollaron como una danza macabra. Cada objeto que aparecía en su entorno, cada nota que encontraba, lo iba quebrando poco a poco. La muñeca sin un ojo apareció en su escritorio, dejada cuidadosamente entre papeles de trabajo. La cajita de música rota fue encontrada en su dormitorio, justo sobre la mesa de noche. Las fotografías antiguas, con rostros de personas que él no conocía, las halló entre los documentos de su maletín. Yo no necesitaba estar presente para imaginar la confusión, la paranoia, el miedo que se apoderaban de él. Y así, el hijo que una vez me llamó carga, comenzó a convertirse en lo que yo había planeado. Un hombre acosado por voces invisibles, por fantasmas que nadie más podía ver. Su cordura se tambaleaba, y yo lo observaba desde la distancia, como quien contempla una obra de teatro cuyo guión ha escrito con sus propias manos. El clímax llegó una noche lluviosa. Yo estaba en mi casa, sentada en la mecedora, cuando escuché golpes desesperados en la puerta. Corrí las cortinas y lo vi. Daniel, empapado, con el cabello pegado a la frente, con los ojos enloquecidos, golpeaba la madera con ambas manos, como si quisiera derribarla. Abrí la puerta con calma. La lluvia caía a raudales detrás de él, pero no parecía importarle. Me miró con la desesperación de un náufrago que encuentra tierra firme. «¡Mamá! ¡Basta!», gritó con todas sus fuerzas, su voz desgarrada resonando por toda la casa. «Por favor, no sigas, no lo hagas». Ese grito me atravesó como un rayo. No era el mismo hombre frío que me había llamado carga. No, aquel que tenía delante era un niño perdido, implorando a su madre que lo salvara. Pero lo que pedía ya no era salvación, era que yo detuviera lo que ya estaba en marcha, lo que ya había prendido fuego en su mente. «¿Que no haga qué, Daniel?», le pregunté, con un tono de voz tan bajo que contrastaba con su desesperación. Él temblaba. Sus labios se movían sin poder articular palabras coherentes. Finalmente, exhaló con fuerza. «No me destruyas, no me hagas esto». Sonreí con amargura, porque la ironía era perfecta. Él me había destruido primero, con una caja vacía y una nota que resumía toda mi vida en una palabra cruel. Y ahora, era él quien temía ser reducido a nada. Lo invité a pasar. Cerró la puerta con torpeza y se dejó caer en una silla, empapando el suelo. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. «Me estás volviendo loco», dijo con voz quebrada. «No sé cómo lo haces, no sé de dónde salen esas cosas, pero basta ya. No puedo más, mamá, no puedo». Me quedé de pie frente a él, observándolo. Por dentro, mis emociones eran un torbellino. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo era una prueba, que todo podía detenerse si él me miraba a los ojos y pedía perdón de verdad. Pero otra parte, la más fuerte, la que había crecido en el silencio de las noches solitarias, me decía que no era suficiente, que ya no había marcha atrás. «¿Sabes lo que se siente no poder más?», le respondí con calma, acercándome lentamente. «Lo supe durante 60 años. Lo supe cada vez que me llamaste estorbo, cada vez que me apartaste, cada vez que me dejaste sola. Ahora lo sabes tú». Él se levantó de golpe con los ojos desorbitados. «No entiendes», gritó. «Si esto sigue, voy a hacer una locura». Ese fue el momento exacto. Su grito no fue solo una súplica, fue la confirmación de que el plan había cumplido su propósito. Lo había llevado al límite, al borde del abismo donde la mente ya no distingue entre lo real y lo imaginario. Me acerqué aún más, tanto que pude sentir el calor de su respiración mezclado con el olor a lluvia en su ropa. Lo miré directo a los ojos y murmuré: «Ya es demasiado tarde, hijo». El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Daniel me miró, paralizado, como si aquellas palabras fueran el sello final de una condena que ya no podía revertirse. Y entonces lo escuché. Ese grito, un grito tan desgarrador, tan primitivo, que parecía provenir no de su garganta, sino de lo más hondo de su alma. Un grito que atravesó las paredes, que hizo vibrar los cristales de las ventanas, que hizo eco en cada rincón de la casa. Ese fue el momento en que comprendí que mi venganza había alcanzado su clímax, porque no había dolor físico capaz de igualar el sonido de un hijo gritando ante su madre, no por rabia, sino por miedo,
por desesperación, por el peso de culpas y fantasmas que lo acosaban sin tregua. El grito quedó flotando en el aire incluso después de que él se desplomara en la silla, con la mirada perdida y el cuerpo temblando. Y yo, de pie frente a él, supe que ya no había marcha atrás. La decisión irreversible había dado fruto. Y el precio de ese fruto era aquel grito, un sonido que jamás se borraría de mi memoria. Después de aquel grito que desgarró la casa, la vida se partió en dos, lo que existía antes de escucharlo y lo que quedaba después. No hubo silencio capaz de borrar su eco, ni siquiera la lluvia, que seguía golpeando los ventanales con furia, podía opacar ese sonido que había salido de lo más profundo del pecho de Daniel. Era un grito que no solo pedía clemencia, era un grito de derrota, un reconocimiento de que ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre sí mismo. Lo miré, desplomado en la silla, con las manos aferradas a su cabeza, el cuerpo encogido como un niño asustado. Supe entonces que el plan había alcanzado su punto más alto, pero también comprendí que ya no había retorno. La palabra perdón se había vuelto un fantasma imposible de pronunciar, porque incluso si intentaba salir de su boca, yo ya no era capaz de recibirla. El amor que alguna vez me sostuvo estaba enterrado bajo capas de desprecio, abandono y resentimiento. No quedaba nada que pudiera salvarnos. Daniel levantó la cabeza lentamente, con lágrimas en los ojos y la respiración entrecortada. «Mamá», murmuró, como si la palabra fuera un intento desesperado de aferrarse a mí. «Si sigues, yo voy a acabar con todo». Por un instante, creí que hablaba de sí mismo, que planeaba hacerse daño, pero entonces noté el matiz en su voz, la dureza en sus ojos. No hablaba solo de él, hablaba de los dos, de nosotros, de la cadena invisible que nos unía y que estaba a punto de romperse para siempre. Y esa amenaza, velada y temblorosa, me confirmó que la guerra ya no era solo un juego psicológico, era real, tangible, definitiva. Me incliné sobre la mesa, lo miré fijamente y le respondí con una calma helada. «Daniel, no entiendes, ya lo hice, ya todo comenzó, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Lo vi estremecerse, como si mis palabras fueran un puñal. Su boca se abrió para responder, pero no salió sonido alguno. Se quedó mirándome, incrédulo, y de repente su rostro se contrajo con una furia que pocas veces le había visto. Golpeó la mesa con el puño y gritó: «¿Por qué me haces esto? ¡Soy tu hijo!». El eco de su reclamo llenó la sala, y ahí estuvo la ironía. Durante años había deseado escucharlo llamarse a sí mismo mi hijo, reconocer el vínculo que nos unía. Pero ahora que lo decía, no era con amor ni con orgullo, sino con rabia, con desesperación. Era demasiado tarde. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de él. «Eres mi hijo, sí», respondí con voz firme, «y por eso duele más. Porque todo lo que eres, lo construí con mis manos, con mis lágrimas, con mis desvelos, y todo lo que ahora sufres es apenas una sombra de lo que yo sufrí por ti». Él se puso de pie, tambaleante, como si las palabras lo empujaran hacia atrás. Parecía más viejo, derrotado, como si en esos días hubiera envejecido años. «No quiero seguir viviendo así», susurró. «Ya no puedo». Lo miré con una mezcla de compasión y dureza. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo había sido una lección y que podíamos empezar de nuevo. Pero esa parte estaba agotada, muerta. La otra, la que había nacido de mi soledad y mi rabia, fue la que habló. «Yo tampoco pude durante mucho tiempo, Daniel. Y sin embargo, aquí estoy. Tú también aprenderás a vivir con esto». Él cayó de rodillas, llorando, como si mis palabras fueran una sentencia irrevocable. Me pidió que lo detuviera, que dejara de atormentarlo, que no lo empujara más al borde, pero ya no dependía de mí. El engranaje estaba en marcha y el mecanismo de la venganza, una vez activado, no conoce freno. En ese momento, un pensamiento me atravesó como un relámpago. Tal vez no era yo quien lo destruía, sino él mismo. Tal vez lo único que hice fue encender la chispa de un incendio que ya llevaba años gestándose en su interior. Yo solo había sido el espejo en el que se reflejaban sus culpas más profundas. Lo vi llevarse las manos al rostro, rasgarse la piel con desesperación, como si quisiera arrancarse de encima algo que lo devoraba. Sus gritos se mezclaban con sollozos, y cada palabra que salía de su boca era un lamento que ya no podía reparar nada.
Detente, mamá, por favor. Te lo ruego, clamaba entre lágrimas. No sigas, no me abandones así. Pero esas súplicas llegaron demasiado tarde. Durante 60 años había esperado esas palabras, ese reconocimiento, ese ruego de amor. Pero en el instante en que finalmente llegaron, yo ya no era la mujer que las deseaba. Me habían arrancado de raíz la capacidad de conmoverme. Me acerqué a él, le acaricié el cabello mojado por la lluvia que aún chorreaba de su ropa y le susurré al oído: Hijo, cuando viniste con aquella caja vacía, no lo entendiste, pero en realidad me regalaste la libertad. Y la libertad, Daniel, no conoce compasión. Él se apartó de golpe, mirándome con los ojos desorbitados. Comprendió, en ese momento, que no había redención posible, que cualquier intento de reparar lo roto había llegado demasiado tarde. El reloj de pared marcó las 11 con su campanada metálica, y ese sonido se mezcló con el silencio que siguió a mis palabras, un silencio que ya no era vacío, sino definitivo. Daniel, temblando, se levantó como pudo y corrió hacia la puerta. La abrió de par en par y salió a la oscuridad de la noche, gritando mi nombre como si quisiera arrancarme de ese lugar. Yo no lo seguí. Me quedé de pie en la sala, rodeada de los objetos que había usado para mi plan, iluminada apenas por la lámpara amarillenta, y supe que el final se acercaba, que el último acto de esta tragedia estaba a punto de escribirse. El eco de sus pasos alejándose se perdió en la calle mojada. Y yo, sola otra vez, comprendí que el precio de la venganza era la soledad absoluta. Pero ya no importaba, porque lo que Daniel no sabía era que, aunque gritara, aunque llorara, aunque se arrepintiera, la respuesta siempre sería la misma: demasiado tarde. La noche en que Daniel huyó gritando de mi casa, supe que el plan había alcanzado el desenlace inevitable. Pero lo que él ignoraba era que mi venganza no dependía de muñecas ni notas. Dependía de un sobre marrón que ya estaba en camino. Dentro, guardé la carta que él escribió de adolescente tras aquel accidente oculto, las fotos del coche, el recibo del taller y una memoria USB con pruebas y mi propia voz. Todo lo que enterré por protegerlo durante décadas ahora salía a la luz. El sobre ya había sido programado para llegar a la fiscalía, a la policía, a su despacho y a la madre de la chica atropellada. Cuando él gritó: «Mamá, no hagas eso», no pedía detener juegos psicológicos, sabía que había destapado su secreto. El día amaneció brillante, ajeno a la tormenta. A media mañana, mi viejo teléfono vibró con los acuses: fiscalía, policía, despacho de abogados y, el más doloroso, la señora Reynoso. Todo entregado. El engranaje estaba sellado. Cuando salí de casa, 2 policías me esperaban para tomar mi declaración. No mentí. Conté lo que había callado tantos años. Porque una madre cree que arregla el mundo tragándose los cristales. Dije: hoy los escupo. En el pasillo lo vi. Daniel, derrotado, incapaz de pronunciar una palabra. No hubo abrazo, ni disculpa. Solo un abismo definitivo entre los dos. Al volver a casa, ya no quedaban muñecas ni notas. Solo una mesa vacía y un reloj que seguía marcando el tiempo. Escribí una última frase, no para él, sino para mí: no soy una carga. Luego abrí la puerta del patio, dejé que el sol me tocara las manos y respiré. Por primera vez en 60 años, el silencio no pesaba, sonaba a libertad.